Muy bien, estamos ya entonces listos para compartir no solo con ustedes, sino también con quienes van a ver más adelante el video a través de los otros medios y se podrán también entonces conectar con nosotros. Bueno, al Señor sea toda la gloria. Quiero comenzar esta mañana diciéndoles, tomando como base la última parte de la oración, y es que cada experiencia que tengamos durante esta semana nueva que comenzamos, o cada situación que tengamos este día, siendo el primero de esta nueva semana, todo ello debemos vivirlo siempre conforme a la voluntad de Dios y también de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado y qué es lo que Dios nos dice en las Sagradas Escrituras? Todos nosotros, gracias a Dios, primeramente, tenemos acceso a la palabra. Podemos leerla o podemos escucharla. Llevamos años también en la vida cristiana, así que cada situación que se nos presenta o cada experiencia que tenemos, debemos siempre pesarla o pasarla por la palabra de Dios, ¿cierto? Preguntarnos qué dice la Biblia, qué dice la Escritura, qué dice el Nuevo Testamento, qué dice el Evangelio de Cristo acerca de la situación o la condición que estemos pasando, viviendo, y cuál debe ser entonces mi forma de ser en la experiencia que estoy viviendo, de acuerdo a lo que la palabra dice, para uno sujetarse a ella, ¿no? Recordemos que el Salmo 119, de sus 170 y tantos versículos, en cada uno de ellos nos recuerda siempre la importancia de la palabra de Dios o de los mandamientos o de los decretos de Dios, de las enseñanzas de la palabra de Dios, cómo podemos traerlas a nuestra experiencia diaria. Si son experiencias favorables, bueno, ¿qué debemos hacer, no? ¿Cómo debemos conducirnos con las bendiciones? Y si son experiencias que no son buenas o situaciones adversas, ¿cómo debe ser nuestra respuesta como hijos de Dios frente a las diferentes situaciones que se nos presentan? He tenido la experiencia estos días repetitivamente, he caído pues como en cuenta de ello al hablar con diferentes personas, algunos a través de el WhatsApp, que es un método pues de comunicación que ustedes también utilizan, y otros personalmente, hablándome de situaciones que difíciles. A veces la gente tiene situaciones difíciles, problemáticas, cosas que le sobrevienen, pero he encontrado un común denominador en estas personas con las que he hablado, y es que todos de alguna manera han rendido su voluntad a la prevoluntad o a la voluntad preestablecida de Dios sobre la experiencia humana que ellos tienen. Y me he encontrado con hombres, con mujeres, y es interesante porque cuando yo veo las situaciones que ellos pasan humanamente hablando, pues hay situaciones muy difíciles, muy complejas, donde uno podría hacerse preguntas y tener quizás no la mejor actitud, o decir simplemente, escudarse en decir, es que estoy estresado y me comporto de cualquier manera. Sin embargo, la boca de ellos se abre para decir, esto es lo que está pasando, pero Dios dice esto, o esto es lo que está pasando, y voy a confiar y a creer en el Señor y a esperar en el Señor, porque Dios dijo esto. Algunas cosas que más me llamó la atención es cuando me decían, por ejemplo, Dios dijo que somos más que vencedores, que Él ya venció, y la persona apenas está pasando por la situación, pero se aferra a la palabra y dice, bueno, Dios dijo que ya vencí, soy más que vencedor. Tengo que mirar cómo, con la gracia de Dios, vivo la experiencia humana diaria y cómo paso estas circunstancias temporeras, diarias, cómo las paso para llegar a lo que Dios dijo que ya es. Bueno, una fe extraordinaria he encontrado en estas personas con las que he hablado en estas 2 semanas aproximadamente, que me ha llamado la atención porque cada uno de ellos me ha dicho más o menos lo mismo en diferentes palabras, y es, la situación que estoy pasando, la acepto y la vivo conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no me he encontrado con creyentes que se estén quejando, sino con personas que han rendido su voluntad a la voluntad de Dios y han entendido que hay diferentes procesos, pero que cada uno de esos procesos los podemos vivir también confiando en que Dios, como lo hemos cantado muchas veces, Dios siempre tiene el control y Dios siempre sabe lo que Él hace. Quiero invitarles para que hagamos la lectura del Salmo 150
y meditemos en ella un momento en esta mañana. Vamos a ir por favor al libro de los Salmos, capítulo 150. Libro de los Salmos, capítulo 150. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alábanlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, hemos hecho la lectura en la versión NTV y nos recuerda una vez más la importancia de que alabemos a Dios todo el tiempo. Por eso termina el texto diciendo que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Dios es digno de alabanza siempre, sin importar lo que estemos haciendo todos los días o lo que estemos viviendo. Y cuando hablo de eso, no hablo de cosas simplemente negativas. Pueden ser bendiciones, puedes estar en la playa, puedes estar viajando, puedes estar comiendo lo que quieres, con las personas que deseas estar, en el lugar que quieres estar. Puedes te está yendo muy bien en los negocios, puedes estar cerrando negocios buenos, lo que estés haciendo. Siempre debemos tener ese espacio para alabar y para bendecir al Señor. Y claro está, también cuando pasamos por circunstancias de esas que llamamos difíciles, pues también debemos tener esa buena actitud de alabar y de bendecir al Señor. En el caso del salmista acá, él dice, bueno, si se trata de alabar a Dios, hay que alabarlo con todo lo que produzca ruido, si se puede danzar, si se puede brincar, si se puede gritar, si se puede hacer con algún instrumento, todo debería constantemente hacer una alabanza, una alegría constante y diaria para el Señor. El nuevo pacto nos enseña también en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, fruto de alabanza, que exalte su nombre, ¿cierto? Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio. ¿Cómo es el sacrificio? ¿Cómo ofrecemos siempre a Dios alabanza? Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra confesión diaria, constante, permanente, siempre debe estar muy llena, muy salpicada de la verdad de la palabra de Dios. O sea, poner las palabras de Dios en nuestra boca y poderlas hablar, poderlas confesar todo el tiempo, todos los días, y de esa manera también alabamos a Dios cuando cantamos, cuando tenemos un instrumento, cuando damos saltos o gritos de alegría, cuando levantamos nuestras manos, cuando respiramos también, alabamos al Señor. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, pues deben ser una continua alabanza para nuestro buen Dios, ya que del Señor lo hemos recibido todo. Ustedes y yo, todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo tenemos y lo somos por la gracia de Dios. Única y exclusivamente por la gracia de Dios, por el favor de Dios en nuestras vidas. Bueno, dejando ya el Salmo 150 allí y la importancia siempre de que alabemos a Dios en todo tiempo y bendigamos a Dios en todo tiempo, vamos entonces ahora, en este momento, a entrar con la palabra. Al final haremos nuestra oración por las situaciones que puedan tener, confesando sobre esta semana también, declarando la buena palabra de Dios sobre esta semana para cada uno de ustedes también. Bueno, vamos a
a ir al texto bíblico, estamos hablando de lo que es la segunda manifestación del Señor, o como lo llamaría o lo llama la gran mayoría de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Nuestra enseñanza, la que hemos abrazado, la que compartimos con cada uno de ustedes, de acuerdo también al texto bíblico, ¿no? Es que el Señor Jesucristo ya está presente. No está presente en la forma corporal de su cuerpo resurrecto, como muchas personas lo enseñan y lo esperan también todavía, sino que ya está presente en la forma espiritual, en el cuerpo de su iglesia, que somos cada uno de nosotros, y a través de su iglesia, pues Él hace presencia y ejerce su reino y su gobierno también entre nosotros. Esa es la línea de la enseñanza que estamos compartiendo y que estamos enseñando. Entonces hay que tener claridad sobre eso. Una cosa es decir que esperamos al Señor que aparezca literalmente, corporalmente, rodeado de miles de ángeles, guerreros, que desciende desde el espacio exterior, entra al planeta, aparece por alguna parte o a través de algún portal o se teletransporta. El hecho de que están esperando de que el Señor aparezca en los cielos o en el firmamento que nosotros conocemos, lo que está sobre nuestras cabezas en la parte más alta de la tierra. Y bueno, que aparece no en la región de América, ni de África, ni del norte de Europa, ni de Asia, sino exactamente cerca de la región de Israel. Allí nuevamente hace su aparición. Esa es la forma en que se ha enseñado. Y cuando él aparece allí, pues se va a enfrentar a los gobiernos del mundo y va también a dividir un monte que hay allí, se va a crear un gran valle, va a haber una tremenda pelea allí, una batalla. Todo eso son acontecimientos que la iglesia los enseña para el tiempo del fin, eh, siempre postergándolo, ¿cierto? No como algo que incluso ya esté sucediendo, sino como algo que se va a dar más adelante en el tiempo cronológico humano. La enseñanza que yo les traigo a ustedes durante estos domingos que hemos estado compartiendo la palabra tiene que ver más con el hecho de que Jesucristo resucitado ya está entre nosotros en la forma espiritual. Recordemos que cuando Él resucita, Él aparece con su cuerpo es, nuevo. Lo ven algunos de los discípulos inicialmente, dos, tres, después aparece ante todos ellos. Lo ven algunas de las mujeres que habían ido a terminar de preparar el cuerpo, ya que el viernes anterior no habían alcanzado a prepararlo adecuadamente para que descansara en la tumba, y conforme a la tradición, a la enseñanza, no se podía hacer el día sábado. Así que les tocó dejarlo allí con algunas de las especies, pero no le terminaron de preparar el cuerpo. Así que regresaron muy temprano, el primer día de la semana, para ellos poder eh, terminar la preparación como tal, pero pues se encuentran allí con que el Señor había resucitado. Bueno, yo dije el día viernes, pero pues sabemos que realmente el Señor, de acuerdo a la enseñanza bíblica, si estuvo 3 días y 3 noches, pues no muere pues el sábado como tal o el viernes en la tarde y se levanta el domingo porque no cuadran los tiempos, sino que él muere cerca de la mitad de la semana y así son los 3 días. El hecho es de que cuando van el primer día de la semana y a la tumba y se encuentran allí, la tumba está vacía, la primera impresión es de que se han robado el cuerpo del Señor o que lo pusieron en otra parte. Así que le preguntan al que está allí cerca de ellas, que tiene la apariencia seguramente de ser un trabajador de allí o alguien allí, y le preguntan, bueno, ¿sabes qué pasó con esta tumba? ¿Sabes dónde está el cuerpo que quedó acá hace 3 días, que no lo encontramos?
¿Se lo robaron? ¿Qué pasó con él? Y es allí cuando el Señor les llama por su nombre. Recordemos que hay una palabra muy bonita en Juan 10, donde el Señor dice: mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y él entonces se vuelve hacia una de las mujeres y pronuncia su nombre. Y cuando pronuncia su nombre, ella inmediatamente le dice: maestro. En la Biblia dice allí Raboní, maestro. Ella sabe, de alguna manera, sabe que él es el maestro, que él es el Señor, aunque su forma corporal ha cambiado un poco y aunque es un impacto para ellas porque pues lo habían sepultado, lo vieron morir, lo sepultaron y ahora van y está vivo, está vivo, está vivo. Y entonces, eh, para ellos es un impacto realmente fuerte, muy grande, encontrarse con el Señor resucitado. Durante ese tiempo, unos días, él está con ellos, se encuentra con algunos que van camino de Maús, también habla con ellos y también llega un momento en el que comiendo con ellos, se les revela y ellos se dan cuenta que Él es el Señor Jesús que había muerto, pero que ahora ha resucitado. Igual el mensaje de los ángeles fue muy claro cuando dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Pero no es que les faltara fe, es que debemos entender desde nuestra humana experiencia, la mente, pues uno va y entierra a un ser querido y luego va a visitarlo y la tumba está vacía y luego le dicen que resucitó y bueno, eso hay un choque así emocional y porque pues generalmente la gente no se entierra y luego uno va a visitarlos y la tumba está vacía porque resucitaron. Se entiende que si uno va a visitarlos es porque están todavía en la tumba, están muertos y hay una esperanza hacia el final de los siglos que van a resucitar. Esa es lo que todo el mundo vive en la experiencia tradicional. Sin embargo, se encuentran allí con el cuadro de que el Señor ha resucitado. Entonces, se aparece ante ellos, se les revela. eh, Luego, al final, está ante una multitud aproximada de 500 personas. 500 personas, están los discípulos, están los seguidores del Señor, toda esa cantidad de seguidores que habían, 3.000 que comían, 5.000 que comían, gente que le hizo milagros, sanidades, de toda esa cantidad de seguidores, quedó al final, quedó al final un número de 120 personas. Esa fue la congregación que el Señor estableció en 3 años de trabajo, de milagros, de campañas evangelísticas, de hacer cosas extraordinarias y de formar a los discípulos y a los 70 que trabajaban con él y todo. Después de todo ese periodo, 120 personas están allí como iglesia. Hay 500 que están allí reunidas. Mm, Entendemos luego por el relato de Hechos 2 que no necesariamente esas 380 personas de más eran allí personas seguidoras, pero estaban allí reunidos. O sea, todo es un testimonio que se da porque habían creyentes, personas que creían en el Señor y personas que estaban allí entre la multitud. Y fue cuando ellos vieron al Señor ascender, 500 personas lo vieron ascender y desapareció cubierto por las nubes, lo cubrieron, desapareció el Señor. Y allí nuevamente los ángeles que aparecen, estos seres que no solamente vieron los 120, sino también los otros 380, pues escuchan esa voz que dice: así, así como subió y hacia el cielo, hacia las nubes, así también va a venir. Es decir, así como asciende, va también a descender. Ya el Señor en vida había dicho varias veces que su reino no es de este mundo. También había dicho varias veces, como en Juan capítulo 4, que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarles en espíritu, que vendría un tiempo en el que le adorarían en espíritu y en verdad. Y también el Señor había dejado claro que su reino es un reino espiritual, es un gobierno espiritual de Dios en la tierra. 40 días después,
En Pentecostés, en la fiesta de la cosecha, la fiesta de la abundancia, relato de Hechos capítulo 2, dice la Biblia claramente allí, estando los 120 reunidos en el aposento alto, en un lugar que tenían para orar, habiendo recibido instrucciones del Señor que les dijo, quédense en Jerusalén y no se muevan de Jerusalén, no hablen de mí, no hagan nada, simplemente esperen allí juntos y oren hasta que Dios, el Padre, les dé la investidura desde lo alto, porque tenía que venir de arriba, ¿cierto? Porque así como le vieron ir, así vendría, les dé la investidura, él cumpla la promesa que está en el libro de Joel, capítulo 2, cumpla la promesa, hasta que Él no les cumpla esa promesa, pues ustedes no se muevan. Así que recordemos también las palabras de Juan, capítulo 17, donde el Señor les dice claramente a ellos, capítulo 15, 16 y 17, yo me voy, es necesario que yo me vaya, o sea, hablando del Jesús humano, es necesario que yo sea quitado para que se manifieste, para que venga el otro, el Paracletos, el otro que es igual. Entonces allí están ellos reunidos orando y de repente un estruendo como un fuerte viento, de repente un ruido que llamó la atención de todos los que estaban en la fiesta de la abundancia, del Pentecostés, de la cosecha que habían allí en ese momento en Jerusalén, escuchaban el estruendo, el ruido, ¿qué pasaría allá? Y lo que estaba pasando allá es que vino también de repente, de arriba, así como le vieron ir, que subió, vino de arriba también sobre ellos el Espíritu Santo. Y se les asentó sobre sus cabezas como lenguas de fuego, es decir, fueron llenos, fueron bautizados, cada uno de ellos con el Espíritu Santo, cumpliendo las promesas de Joel capítulo 2, cumpliendo las promesas de que todos recibirían el Espíritu Santo, también como testimonio y sello de que eran hijos de Dios, de que sus pecados habían sido perdonados, Dios los selló con el Espíritu Santo. Bueno, todo ese proceso que se realiza después de la muerte y de la resurrección del Señor. Allí ellos reciben al Espíritu Santo, los 120, entonces allí ya está el Señor con ellos. Recordemos que en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice claramente que cuando una persona se convierte a Cristo, Dios le quita el velo. Y que una vez que se convierte a Cristo y Dios le quita el velo, entiende esta verdad, que el Espíritu es el Señor. Es decir, que allí ellos fueron bautizados con el Espíritu, o fueron bautizados con el Señor, o fueron cubiertos del Señor. Es decir, así como se fue el Señor resurrecto, se fue de una forma corporal, ahora Él descendió nuevamente, pero ya no en un cuerpo resurrecto corporal, sino que ahora descendió en espíritu sobre cada uno de ellos. Por eso el creyente siempre ha dicho a través de la historia, y lo sigue diciendo el día de hoy, que cuando ellos creen o enseñamos que cuando creemos en el Señor nos bautiza con su espíritu y que cuando creemos en el Señor viene a vivir en nosotros. De ahí que cada creyente responde con toda seguridad cuando le preguntan, ¿y dónde está el Señor? ¿O dónde vive el Señor? Y la persona con toda libertad dice, el Señor vive en mí. El Señor está en mi corazón, o está en mi mente, o está en mi ser. O sea, Dios y yo, según dice el Nuevo Testamento, dice que el que se une con Dios ahora se convierte en un espíritu con Dios. Y también escuchando las palabras de la oración de Jesús en esa otra oración magistral de Juan 17, él dice, Padre, así como tú y yo somos uno, y yo estoy en ti, y tú estás en mí, ruego que también estos que han de creer en mí por la palabra de estos que estoy preparando, también lleguen a ser, número uno, entre ellos lleguen a ser uno. Y número dos, para que ellos estén en mí y yo esté en ellos, y tu Padre estés en mí y yo en ti, para que tengamos una perfecta unidad, para que seamos uno solo en el Espíritu. Entonces, por eso compartimos esta enseñanza con ustedes, estos textos de la palabra, explicándoles esos acontecimientos espirituales. La Iglesia durante más de 20 siglos ha estado enseñando y predicando que el Señor regresa nuevamente de forma corporal. Incluso se están preparando muchos para ese encuentro corporal. Hay gente que desea verlo en vida,
muchos han muerto, pues en 20 siglos mucha gente ha muerto, mucha gente seguirá muriendo sin que tengan esa experiencia de verlo a Él corporalmente en este planeta. Sin embargo, los que creen y los que creemos, ya estamos unidos al Señor a nivel del Espíritu. Ya somos uno con el Señor a nivel del Espíritu. Y tenemos la certeza de que le pertenecemos a Él porque Él nos ha compartido el Espíritu Santo. Y aparte de eso, tenemos la confianza fuerte, poderosa, de que cuando muramos a esta experiencia humana y entreguemos el cuerpo, nuestras almas no van ni a quedar dormidas ni a ser destruidas, sino que sufren un proceso de transformación donde Dios nos concede un cuerpo espiritual. Y entonces, como dijo el apóstol Pablo, yo no sé si quedarme en esta experiencia humana un tiempo más, pedirle a Dios que me deje vivir para estar con la gente y enseñarles y hablarles, o más bien de una vez encomendarme en manos de Dios y morir e irme y estar con el Señor, o sea, conocer al Señor, estar con Él en esa experiencia que la gente quiere acá en esta vida, conocerlo a Él, pero en esa experiencia espiritual, donde Él realmente está, que es que Él vive, Él es espíritu, Él vive en cada uno de nosotros, pero también su esencia espiritual como tal, Él es. Entonces, usted y yo poder entregar el cuerpo, sufrir la transformación y entonces cara a cara estar con Él, conocerle a Él y bueno, lo que quede de aquí en adelante, pues, o de ahí en adelante, son misterios que seguramente los conoceremos allá, qué tareas, qué funciones nuevas, qué experiencias nuevas, qué vivencias nuevas tendremos con Dios en el mundo espiritual. Por eso, dice la Biblia en Apocalipsis 1:7, que todo ojo le vería a Él manifestarse, todo ojo le verá. Voy a leer el texto nuevamente con ustedes. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, aquellos que incluso aquellos que lo traspasaron, 1:7 de Apocalipsis, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él, y dice, sí, amén. Ese es Revelaciones 1:7. Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Ya hemos aprendido nosotros en el estudio bíblico que las nubes, cuando la Biblia dice que el templo, cuando lo consagraron al Señor, se llenó de una nube, cuando dice que cuando hicieron el tabernáculo, también cuando lo hicieron, se llenó de una nube, cuando dicen que guiaban a Israel por el desierto en el día y en la noche, era con una nube. Cuando hablamos de la transfiguración de Jesús, también dice que una nube, y así sucesivamente, incluso cuando Jesús ascendió, una nube, porque la nube representa en la historia bíblica la presencia de Dios, la presencia de Dios. Recuerden que uno de los resultados de la muerte y la resurrección del Señor es que Dios estableció su tabernáculo, su altar, su presencia. Dios la estableció entre los hombres. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Añade que nunca más se acordará de sus transgresiones. Y dice allí la Biblia claramente que Dios ahora, después de la muerte y resurrección, es Dios en todos y con todos. Es Dios entre nosotros. Y eso Dios lo ha hecho o lo ha logrado por la muerte y resurrección del Señor. Y lo ha logrado también porque ahora Él está en nosotros y con nosotros, pero en espíritu. Es decir, Juan 14, cuando Jesús dice, no os dejaré huérfanos, es una realidad. O sea, Él no se ha ido y nos ha abandonado. Él no nos dejó huérfanos. Él está con nosotros, Él está en nosotros, Él está atento en el planeta, porque su presencia en nosotros es espiritual. Él ha hecho su tabernáculo, su morada entre nosotros, pero la ha hecho en el espíritu, en la parte espiritual de cada uno de nosotros. Allí es donde se habla entonces del texto que dice, vienen las nubes, se manifiesta el Cristo, el Señor resucitado,
se manifiesta en la presencia de Dios y todo ojo le verá. Recordemos algo muy importante que ocurrió en el mundo espiritual. Cuando Jesús resucita al tercer día, todos los que murieron en la antigüedad, todos, absolutamente todos los que murieron en la antigüedad, que creían en Dios, que esperaban en el Señor. Bueno, tenemos ahí una lista grande, pues usted puede encontrar una lista grande en Hebreos capítulo 11, pero ciertamente es mucha más gente de la que habla Hebreos capítulo 11, muchas personas más, cuando usted lee la lista. Todos los que murieron en él estaban dormidos, estaban esperando la manifestación de Cristo, la manifestación del Mesías, el cumplimiento de las promesas. Todos estaban allí esperando. También estaban dormidos todos los malvados, los malos hombres, todos esos diablos que se manifestaron en la historia y todos aquellos que no quisieron creer, también estaban dormidos. Ni estaban gozando, ni estaban sufriendo. Cuando Él resucita, en ese proceso de esos 37 años, entre el año 33 y el año 70, pues estos que estaban dormidos, que habían esperado en el Señor, son levantados o son despertados o son llamados, como lo decía Job, profetizando. Job dijo claramente: yo quiero ir, dijo Job, al Seol, a la tumba, y allí yo sé que de allí Él me llamará. Y ciertamente cuando el Señor muere y resucita, Él llamó a todos y entre ellos también llamó a Job. Y ahora ellos reciben su cuerpo de gloria, de su transformación, y experimentan un cuerpo nuevo, una vida nueva en el reino espiritual o en el reino de Dios, de lo cual también habla Corintios capítulo 14 en adelante, donde él dice que se siembra el cuerpo humano, o sea, la tumba, y resucita en un cuerpo nuevo, en un cuerpo espiritual. Así que eso es lo que sucede con ellos allí. Mueren, esperan en el Señor muere y resucita, los despierta y se presentan todos en el mundo espiritual, cumpliendo lo que Jesús le dice a algunas de las mujeres cuando fueron a tocarlo, recién había resucitado, y él les dijo: miren, no me toquen, todavía apenas resucito, apenas voy a presentarme ante el Padre, porque pues había un orden, había un protocolo, él tenía que regresar y se tenía que pesar todo lo que él había hecho en su experiencia humana, 33 años de vida, 30 viviendo como un ser humano, en obediencia a sus padres, creciendo, preparándose, 3 en un ministerio de llamamiento de los discípulos, la preparación de ellos para el ministerio, y en esos 3 años y medio luego él cumple la mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento y luego muere por cada uno de nosotros, muere por mí, muere por cada uno de ustedes, resucita y ahora tiene que presentarse también ante el Padre. De eso el Salmo 24 nos dice pues que cuando Él se presenta o regresa nuevamente al mundo espiritual, pues hay una fiesta en los cielos, dice: alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pues el Señor, el fuerte, el valiente, el poderoso. Él es el Rey de Gloria. Se presenta ante el Padre, es decir, en las nubes. Todos, todo ojo le verá. Está hablando de todas esas personas, de todos los antiguos que habían ya muerto y que ahora son resucitados. Todos ellos le ven a Él, y pueden observarlo en su resurrección, en su gloria. También le están viendo todos aquellos que no habían creído, todos esos diablos, todos esos hombres malos, malvados. Toda esta gente le está viendo cómo Él es declarado con poder Hijo de Dios, cómo Él recibe una corona de justicia, Salmo 89, una corona eterna en la cual Él se declara Rey a perpetuidad, como un Rey de justicia, cumpliendo las profecías y las promesas que Dios le hizo a David, que se estaría en el trono de David, a un Rey justo que gobernaría con justicia para siempre, porque es que Él es el Rey de los reyes. Como Dios lo declara a Él, a Jesucristo, lo declara Hijo de Dios con poder mediante la resurrección, que la resurrección pues se efectúa aquí precisamente en la tierra cuando la muerte lo tiene que soltar y cuando el Seol o el Hades lo tiene que liberar porque no lo pueden retener a él. Dios lo declara también en la cabeza de la iglesia y le da un cuerpo. Recordemos que él en vida dijo en alguna ocasión
Le dijeron, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, hay una cabeza, pero no hay un cuerpo. Ahora Dios le da un cuerpo a él. La Biblia habla claramente eso en el Nuevo Testamento, que la iglesia es el cuerpo del Señor. Ahora él es una cabeza con un cuerpo que aún tiene esta parte humana visible en la tierra, que es el cuerpo del Señor, que son cada uno de los creyentes, pero también un cuerpo espiritual que se constituye ahorita en la iglesia, que la iglesia de Dios no son templos, no son piedra, no son ladrillo, no es cemento, no son los megatemplos que se construyen. El templo de Dios no tiene que ver con eso. El templo de Dios no es una denominación, no es una nacionalidad, sino que ahora el templo de Dios o la iglesia de Dios es un templo o una iglesia espiritual y también se constituye entonces, como dice Revelaciones, en linajes, en lenguas, en naciones, todo ello espiritual, porque en cada nación de la tierra hay creyentes. En cada rincón de la tierra, independientemente de las culturas, de las creencias, hay creyentes, o sea, se han diseminado por todo el mundo. Así que él ahora tiene una nación espiritual de reyes y de sacerdotes de todos los linajes, de todas las lenguas, de todas las naciones, porque en todos los lugares hay creyentes, hay hijos de Dios que hacemos parte del reino espiritual. Nosotros como vínculo perfecto, pues hacemos parte del cuerpo de Cristo, somos, por así decirlo, si es un edificio, somos unas piedras de ese edificio. Si es un cuerpo, pues somos algún órgano o algún miembro o algunas células de algún órgano o algún miembro de ese cuerpo espiritual. Y Él es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, eso está pues en Juan 20:17, donde él dice en Juan 20:17, no he subido todavía ni me he presentado ante el Padre, pero ya luego sabemos que él nuevamente ya viene en la forma del Espíritu Santo. Luego hablamos de Juan 3:17 y 18, donde él habla de la iglesia, donde le dice a la iglesia, tienes que prepararte porque aunque eres una iglesia que piensa que eres poderosa, que eres rica, que estás vestida, que lo tienes todo y toda esa cantidad de cosas, él les dice, pero tiene un problema muy grande. Pues dice, eres una iglesia que crees que eres rica, pero eres pobre. Eres una iglesia que crees que haces todo bien, pero lo estás haciendo mal. Y hay una cosa interesante allí que él les dice, eres una iglesia que cree que tiene una visión, o sea, un conocimiento, una revelación, que ve todo con claridad. Y él les dice, y la verdad es que ustedes están ciegos. ¿Y cómo así que están ciegos? Sí, están ciegos, no están viendo y no están entendiendo. Dos cosas importantes para que leamos unos textos de la Biblia. Él dijo, él dijo así, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, oído, en su reino, se manifieste y venga en su reino, que es diferente a decir que Él vuelve corporalmente y irrumpe en los cielos, bueno, sino que Él venga en su reino y el reino de Dios es espiritual, dice que será como el relámpago que sale en el oriente y se oculta en el occidente. O sea, es una cuestión muy rápida, que incluso, aunque todos los días caen más de 50.000 o 60.000 relámpagos en la Tierra, nosotros a veces vemos uno que otro, y sobre todo a veces en tormentas, pero nosotros no lo vemos todos. E incluso cuando están en una tormenta y hay varias personas en el mismo lugar, a veces hay uno que le dice a otro, ¿vio el rayo? Y, yo no lo vi. Él dice, cuando venga en su reino, será así, como un rayo. Y también dice, él, en el Nuevo Testamento, en alguna parte, dice que en un abrir y cerrar de ojos. Y desde que ustedes me están observando hace ya casi 50 minutos, ciertamente han cerrado y abierto los ojos al párpado muchas veces y no se han dado cuenta. En un abrir y cerrar de ojos. Es una cuestión así tan rápida que se iba a dar que no se iba a dar cuenta de que ya sucedió. Entonces lo que pasa con la iglesia de Apocalipsis 3:17, donde él le dice, yo te aconsejo una cosa, que para que veas realmente, compres colirio. Muy parecido a lo que dice 2 Corintios 3, donde dice, solo hasta que se conviertan al Señor, a Cristo, solo hasta que conozcan a Cristo, se les va a caer de sus ojos la venda. Es decir, que según eso, hay creyentes que siendo creyentes y siendo salvos, no han conocido a Cristo. Y siendo creyentes y siendo salvos, no están viendo. Entonces, cuando uno no ve, uno se imagina.
Entonces, hay muchas cosas que se enseñan y la gente tiene muchas expectativas. Y lo negativo de todo eso es que ahora mismo, teniendo la oportunidad ahora de vivir la experiencia de tener a Cristo, de tener comunión con el Señor, de tener una vida espiritual, de tener seguridad de salvación, seguridad de vida eterna, seguridad de perdón de pecados, de saber que ya mismo están unidos con el Señor, todo eso lo tienen como una expectativa en fe para el futuro. ¿Por qué? Porque no están viendo, están ciegos. ¿Por qué? Porque aunque lo lean no lo entienden. ¿Por qué? Porque tienen un velo sobre los ojos. Y la única persona que le quita a uno el velo es Cristo, nadie más. Cuando uno conoce a Cristo, cuando se acerca a Cristo, el velo se le cae. Y entonces es como untarse el colirio, es como untarse el ungüento que Dios tiene. Y yo, wow, yo no había visto, ahora veo claramente, ahora entiendo claramente. Leamos, por favor, Isaías 29, del 9 al 12. Busquen en sus Biblias, por favor, Isaías 29, de 9 al 12. Isaías capítulo 29, del 9 al 12. Preste atención a lo que dice el texto bíblico. Estás asombrado y escéptico. ¿No lo crees? Entonces adelante. Sé ciego. Eres necio, pero no por culpa del vino, o sea, no porque estés borracho. Te tambaleas, pero no por causa del licor. Pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo, ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios. Para ellos, todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se lo des a los que sepan leer, dirán, no podemos leerlo porque está sellado. Cuando se lo des a los que no sepan leer, dirán, no sabemos leer. Así camina la mayoría de la iglesia. Como dijo Jesús en Mateo 24, guías ciegos que guían a otros ciegos. ¿Por qué? Porque no ven claramente. Y no ven claramente porque tienen un velo profundo sobre los ojos. Y no ven claramente porque han decidido no creer. Entonces, como no creen, están embriagados y están borrachos de tanta religión, de tanta tradición, y se tambalean. Y cuando leen, como dice también Corintios 3, cuando leen, aún tienen el mismo velo, o sea, no pueden ver. Y entonces es como la visión que dice acá, no entendemos, está sellado, no lo comprendemos. O cuando le pasamos el libro a alguien que no sabe leer, dice, no, es que yo no sé leer, o sea, no importa que diga ahí, yo no sé leer, no interpreto las letras, los números que están allí. ¿Por qué? Porque tienen un velo sobre los ojos. Vamos a leer, por favor, el versículo 18 del 29. Versículo 18 del mismo capítulo 29 de Isaías dice, en aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Bendito sea el Señor. Los ciegos verán a través de la neblina y de la oscuridad. Lamentablemente, si hablamos espiritualmente y si hablamos de conocimiento, la iglesia toda, en su gran mayoría, tiene mucha oscuridad y mucha neblina, mucha desinformación, mucha falta de información y muchos profetas y líderes ciegos que los están guiando. Entonces, la profecía dice, vendrá un tiempo en el que cuando lean,
Cuando lean, ellos podrán ver, aunque haya neblina, dice el texto claramente, o aunque haya oscuridad, o sea, podrán ver. Y es lo que le estaba pasando a la iglesia en los últimos 30, 40 años, en la cual Dios ha estado trabajando con algunos líderes de la iglesia, con algunos pastores, con algunos creyentes, y han estado llevando al rebaño, al pueblo, a los hijos de Dios, para que en medio de toda la oscuridad, de toda la... Recuerda que oscuridad es ignorancia, desconocimiento, y luz es conocimiento. A través de toda esa oscuridad que hay, de toda esa desinformación, de todo ese desconocimiento, los elegidos, los llamados, los benditos, los espíritus perfectos, comiencen a ver en medio de toda esa oscuridad, en medio de toda esa neblina, y comiencen a comprender y a ver claramente lo que Dios dice en su palabra. Vamos a leer también el versículo 24, por favor. Isaías 29, 24. Entonces los descarriados adquirirán entendimiento, y los que se quejan de todo aceptarán la instrucción. Entonces los descarriados adquirirán conocimiento o tendrán entendimiento y serán corregidos. El reino de Dios, algo que debe ser muy claro para ustedes, que debe quedar claro siempre, el reino de Dios es espiritual. Actualmente Jesucristo no va a ser, oído, no va a ser nombrado cabeza de iglesia. Él ya es la cabeza de la iglesia. Actualmente Jesucristo no va a ser declarado Rey de Reyes. Él ya es el Rey de Reyes. Actualmente Jesucristo no va a ser declarado el fundamento de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Actualmente la iglesia no va a ser declarada el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que ya está distribuida entre todas las naciones del mundo, pero unidos espiritualmente a una cabeza que es el Señor Jesucristo. Tenemos todos, según se nos enseña en Efesios capítulo 4, tenemos todos ya un mismo Señor, un mismo Dios, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo. Ya, toda la iglesia, no importa la nación, donde estemos, somos uno en el Señor. Somos uno en el Señor y somos una nación espiritual. ¿Qué pasa con ustedes los creyentes ahora cuando les corresponda a cada uno, o me corresponda a mí el turno de partir? Nuestro cuerpo será llevado al Seol, al Hades, a la tumba, o se cremará, o algunas personas, sus cuerpos a veces nunca se encuentran porque mueren en diferentes situaciones, pero el alma de todo el que cree, el creyente, el Hijo de Dios, se transforma. Su espíritu vuelve a Dios y su alma ya no es destruida. Su alma no se queda en el olvido. Su alma despierta, pero ahora, según la palabra de Dios, despierta en un cuerpo nuevo, espiritual, glorioso, semejante al del Hijo de Dios. Un cuerpo que ya no experimenta la limitación del espacio y del tiempo, ya no enferma. Es decir, ese es el cumplimiento de la palabra. Y actualmente no hay razón alguna para que nos tengan lástima ningún ser humano. Porque aunque militamos aún en la carne y tenemos situaciones en la carne comunes a los de los seres humanos, número uno, tenemos el favor de Dios, que es la gracia, tenemos la oración, tenemos la ayuda angelical, tenemos el poder de la sangre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la fe de Dios en nosotros, y no nos quedamos tanto tiempo en las mismas situaciones en las que otros se quedan meses o años. Y cuando morimos, no somos personas sin esperanza. No vamos a caer en el olvido de Dios, sino que tenemos de parte de Dios un cuerpo nuevo esperándonos en el mundo espiritual. Y en vida tenemos ya, porque se nos cayó el velo, ya nos pusieron allí el ungüento sobre los ojos, ya podemos ver en medio de la neblina que hay y de la oscuridad, hemos entendido ya que el reino de Dios es un reino espiritual. Y sobre todo esto que es muy importante, que no estamos huérfanos ni solos.
Que el Señor va a venir. Venga, yo se lo digo de una manera diferente. El Señor ya está entre nosotros. El Señor ya está. Él ya vino. ¿Cuándo vino? Que yo no me di cuenta. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo vino? Que no me di cuenta. Como el relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente. ¿Cuándo vino? Bueno, hay unos sucesos históricos que muestran aquí en la tierra cuándo fue el cambio de pacto, de dispensación, de sacerdocio y cuándo se estableció la iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra. Y todos esos sucesos están en 37 años nuestros, que son entre el año 33 y el año 70. Ya estamos en el año 2023. O sea que ya hace un rato. Oiga, pero a mí siempre me han dicho que va a suceder, que va a ser. Sí, porque hay mucha oscuridad, mucho guía ciego, mucha neblina, mucha venda sobre los ojos, y porque las personas no han comprendido que el reino de Dios es espiritual. Es espiritual. No estamos hablando de un gobierno humano elegido para ser renovado cada 4 años o 5 o 6 años, sino de un gobierno espiritual en el cual el único que reina allí, que dirige todo, es el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Así fue declarado por el Padre. Así que no estamos solos, y ustedes no están solos, ni yo tampoco, a Dios gracias, sino que todos hacemos parte de un reino espiritual. Bien, mis amados. ¿Qué, qué fue la experiencia que tuvo que vivir eh, la iglesia del primer siglo, esos primeros años después de la muerte y de la resurrección del Señor? Ellos tuvieron un tiempo muy difícil realmente que hubo para la iglesia. Un tiempo muy difícil. Eh, Como nosotros tenemos el libro de Apocalipsis, entonces normalmente las personas eh, cuando leen Apocalipsis lo enseñan y todo lo transportan a un tiempo futuro. Y yo llevo en el cristianismo, estoy desde el año de 1979 en el cristianismo. Estamos hablando allí de unos 43 años aproximadamente. Desde ese momento, anterior a ese momento, ya muchas veces la gente estaba diciendo, ya es el fin del mundo, ya se va a cumplir el Apocalipsis, ya viene el Señor. De ese momento hasta este momento, casi cada 2 años, cada 3 años, hay un mover en el mundo religioso de que el Señor ya viene. Entonces aparecen algunos profetas de renombre, dicen, el Señor me mostró y me dijo que para noviembre de este año, que para marzo de este año, que, bueno, o sea, una cantidad de cosas que sí, el Señor ya me mostró que ya este año, eh, enero, marzo, diciembre, nosotros nos enteramos de algunas de esas cosas, ¿no? Nos enteramos de algunas de esas cosas como tal, pero todos los años en diferentes lugares siempre están diciendo lo mismo. Durante 43 años yo he experimentado y he visto ese tipo de situaciones. Y bueno, yo veo que la gente vende las casas, hacen grandes donaciones a estos profetas. Incluso algunos de estos profetas y de estos líderes, cuando le decían a su pueblo, a su gente, el Señor me confirmó a través de un sueño, una visión, que Él viene en tal fecha, vendan todo y tráigame el dinero, o vendan todo porque no vamos a llevar nada. Pues yo no entiendo por qué los creyentes vendían las cosas, las casas y los carros, o sacaban la plata del banco y se la daban al pastor, a no ser que el pastor pensara quedarse.
¿cierto? Porque otra cosa es que el pastor les diga, mire, el Señor me confirmó que Él viene para tal fecha, yo estuve orando, estuve metido, estuve allí en comunión y Dios me mostró que esto se va a acabar en tal fecha, pero yo me voy a quedar, entonces tráigame en todo para yo poder pasar la crisis después o la tribulación con la plata de ustedes, porque pues es ilógico que si yo les digo a ustedes que el Señor viene, ustedes me den a mí el dinero y pues no, pues yo no necesito nada, yo también me voy. O sea, no le hallo mucho sentido eso, pero han estafado a miles de personas, han muerto miles de personas. Ahorita lo último que se ha dado pues son más de 450 cadáveres que se han desenterrado entre niños y adultos, ancianos en África. Allá ocurren muchas cosas. De unas personas que fueron llevadas aparte de una comunidad porque estaban preparándose para el encuentro con el Señor, para la venida del Señor, pero realmente lo que hizo el líder fue que los mató. A la mayoría los asesinó de hambre y los que se querían ir de este ayuno forzoso, entonces los que querían retirarse terminaron con una o dos balas en la cabeza y ahorita pues sacan y sacan y sacan cadáveres y cosas como esas le hacen daño a la iglesia, hacen que el sistema diga los evangélicos están locos y hablan mal de la iglesia. Pero no es porque esa sea la voluntad de Dios, es porque los profetas y los líderes de la iglesia, en la gran mayoría están ciegos, tienen una venda muy fuerte en los ojos y están borrachos y están ebrios, como dice Isaías 29. Tanta religión los ha emborrachado y como decidieron no creer a lo que les parecía, como dice el Señor, se asombran. Les parece algo como salido de, no quieren creer, entonces ahí tienen su borrachera para que sigan en ese mal camino por donde van. Amados, Apocalipsis es un libro que la gente le tiene mucho temor, pero Apocalipsis, ustedes saben también que son 7 cartas dirigidas a 7 iglesias que no van a, esas iglesias no van a ser, ya fueron, ¿sí? No son 7 iglesias que se van a manifestar, ya fueron esas 7 iglesias o esas 7 comunidades donde había iglesia, pues para no decir 7 iglesias, pues como tal, que hay una sola iglesia que es la iglesia del Señor. Y esas 7 comunidades con sus 7 pastores, pues presentaban una serie de situaciones en medio de la persecución que estaban experimentando las iglesias, porque recordemos que a partir de la muerte y la resurrección del Señor comienza un proceso de persecución. Conocemos al mártir Esteban, que murió apedreado. Los apóstoles en su gran mayoría murieron asesinados. Y aún después de que los apóstoles murieron y la iglesia continuó, hay que decir con toda claridad que la iglesia fue perseguida y masacrada. La iglesia la componían judíos que se convertían y gentiles que se convertían, y cualquier persona que se convirtiera terminaron masacrados, asesinados, empalados, devorados en los circos romanos, descuartizados. Una cantidad de cosas impresionantes sufrieron los primeros creyentes, y aún después de que se constituyó la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo, aún así después de eso la iglesia sufrió mucha persecución y ha sufrido mucha persecución. Pero Apocalipsis nombra exactamente la tribulación, la persecución y la destrucción que sufrió la iglesia y que sufrieron los creyentes, pero también habla del castigo, de la destrucción y de la persecución que experimentaron los judíos en esos primeros 70 años y aún después de esos primeros 70 años, porque ustedes saben en la historia humana que una nación que ha sido perseguida y ha sufrido mucho, pues ha sido la nación de los que practican el judaísmo, normalmente llamamos los israelitas, el judaísmo como tal. Pero hay una razón para ello. Recordemos que tras la muerte de Jesús, sus líderes, los líderes del pueblo judío, de los israelitas de ese momento y los hijos de ellos, todos dijeron tranquila y claramente, abrieron su boca y ellos dijeron que caiga sobre nosotros la sangre de este justo, de este hombre, si en verdad es que es el Hijo de Dios o lo que sea que está diciendo, y su sangre sea sobre nosotros, pero que lo matamos, lo matamos. Entonces, así como Jesús les dijo a ellos, la sangre del justo Abel
y la sangre de algunas personas que habían muerto en la historia por algunos sucesos que ocurrieron en Israel, dijo Jesús, esa sangre de ellos aún tiene voz, aún es escuchada. Y entonces cuando ellos también asesinan, matan al Hijo de Dios, lo entregan a los romanos para que esto le den muerte, pues ellos dijeron, su muerte sea sobre nosotros. Y la verdad es que Dios es un Dios de venganza también, y aunque es un pueblo que tiene unas bendiciones, también es un pueblo que ha sufrido y ha padecido, porque pues ellos asesinaron al Hijo de Dios y también reclamaron para sí ese castigo. Dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Y precisamente uno de los mayores derramamientos de sangre que hubo de los judíos, de estos israelitas que practicaban el judaísmo, ocurrió precisamente entre el año 64 y el año 70 de, pues de nuestro tiempo. Estamos en el 2023, o sea, ya hace unos 1900 años y tanto que ocurrió aproximadamente eso, donde se dice en la Biblia, pero también a través de la historia, que fue tan fuerte la masacre que hubo allí en Jerusalén, en esa parte donde ellos estaban reunidos, que literalmente se hicieron montones, montañas de cadáveres en las calles, que los soldados entraron en un frenesí y mataban y mataban y mataban, abrieron a las mujeres que estaban encinta, lanzaban los niños al aire, los empalaban en las espadas y de la ciudad corrían literalmente ríos de sangre, salían de la ciudad por causa de la masacre tan impresionante que allí sufrieron. Eso está todo en Apocalipsis. Si ustedes lo leen, Apocalipsis es un libro que habla de la condición de la iglesia, de los gentiles convertidos, habla de la persecución que sufrieron también los mismos judíos por causa del Imperio Romano, la muerte de ellos, la destrucción del templo y también de la aparición de la iglesia como tal. Ya tras esa primera etapa, por así decirlo, hasta el año 70, donde ellos son destruidos en su gran mayoría, los que lograron escapar fueron dispersados por el mundo, el templo destruido, luego el cristianismo comienza a ser perseguido durante 230 años de una manera terrible, luego se convierte en la religión del imperio. Todo eso está en Apocalipsis. Cuando ustedes lo leen, ahí está en el libro de Apocalipsis, está toda esa explicación. La mayoría de la iglesia pone Apocalipsis para un tiempo futuro, como tal, o sea que más adelante. Pero eso deja más vacíos que cosas certeras en la mente de las personas. Porque una de las cosas que da el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Jesucristo, es la seguridad de las personas de la salvación y de la vida eterna. Por ejemplo, cada uno de ustedes que está allí y de los que han creído en el Señor, pues saben en este momento no que van a ser salvos, sino que ustedes ya saben, por la misma palabra, que ustedes al creer ya han sido salvos, o sea, ya son salvos. También ustedes saben que su pecado no va a ser perdonado, sino que ya fue perdonado. También ustedes saben que Dios no les va a conceder el Espíritu Santo, sino que ya Dios les concedió el Espíritu Santo. También ustedes saben que su nombre no va a ser escrito algún día en el libro de la vida, sino que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y así, una cantidad de cosas ciertas que ya tenemos. ¿Por qué? Porque de Dios hemos recibido esa bendición de que se nos caiga el velo, de que podamos ver en medio de la oscuridad y en medio de la neblina que hay y que podamos realmente entender el texto bíblico y comprender esto, que dice claramente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ustedes no están solos. El Señor ya está con ustedes, espiritualmente hablando. Ninguno está huérfano. Ustedes lo único que tienen que hacer es decir, Padre, o Dios mío. Y Él les dice así, Hijo mío. Padre, y Él dice, Hijo mío. Porque así lo dice la palabra. La Escritura, el Antiguo Testamento, y también lo dice el Nuevo Testamento. Ustedes dicen, Padre, y Él dice, Hijo mío, hija mía. Ya no hay intermediarios. Ya no hay esa inseguridad, porque ahora ustedes le pertenecen única y exclusivamente al Señor. Recuerden pues que Apocalipsis fue esos primeros 37 años y luego esos 230 años de la iglesia. ¿Qué fue Apocalipsis? Pues fue el fin de una era
fue el fin de un sistema que estaba hasta ese momento, un sistema donde el gobierno de Dios, aunque originalmente la intención de Dios fue que fuera espiritual, se estableció primariamente ese gobierno con un pueblo, con una nación, con un país, con una posición geográfica, pero fue el cambio de un sistema, de un gobierno, de una nación, de un punto geográfico a un gobierno espiritual, donde Dios es todo y en todos. El tabernáculo de Dios con nosotros, en medio de nosotros. Dios es todo y en todos. Y todos estamos en Él, en Cristo, espiritualmente hablando. Seguimos siendo colombianos, o israelitas, o estadounidenses, o argentinos, o de cualquier país. Seguimos teniendo nuestras propias lenguas, pero espiritualmente un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre, el cual es en todos y por todos. Un reino espiritual. Y ese reino espiritual no es un país, no es una nación, porque dice, habiendo recibido de Dios un reino espiritual inconmovible, y no está hablando de una nación, de un país, está hablando de un reino espiritual, que sin importar las condiciones humanas que hayan, ese reino es inconmovible. Aquí pueden haber crisis, pueden haber muerte, puede haber enfermedad, puede haber riqueza, puede haber bendiciones, puede haber problemas, puede haber temblores, puede haber pestes, puede haber pandemias, puede haber lo que haya. Pero el reino de Dios es inconmovible, permanece para siempre. No, ay, que pronto el reino de Dios se acaba mañana, ay, que de pronto el reino de Dios, no, no. Jesucristo es el rey. Él es mi rey, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Él es la cabeza de la iglesia. Su reino es para siempre. Los gobernantes del mundo nacen y mueren, pero el reino de Dios permanece para siempre. Cuando Jesús se presenta, se acepta su sacrificio, se le declara hijo de Dios mediante la resurrección, es declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerden que ustedes y yo no pertenecemos al orden de los sacerdotes de ninguna iglesia humana. Tampoco pertenecemos al orden sacerdotal de Aarón. No pertenecemos al orden sacerdotal de Leví. Ustedes y yo pertenecemos a un sacerdocio eterno, espiritual. Y dentro de ese sacerdocio eterno y espiritual que usted y yo tenemos, porque somos sacerdotes, usted es sacerdote, yo soy sacerdote, ministramos a Dios, nos presentamos ante Él todo el tiempo. El sumo pontífice de nuestra profesión, el sumo pontífice de nuestro sacerdocio eterno y espiritual, que tiene por nombre sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio espiritual. ¿Sabe quién es? No, ¿quién va a ser? ¿Saben ustedes quién es? Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Es decir, en términos humanos, para hacerlo entender, si una iglesia tiene un papa o un representante, una cabeza principal sobre la cual no hay otra autoridad, Cristo es el sumo pontífice o sacerdote o el papa de nuestra profesión espiritual, no del sacerdocio de una iglesia humana, de una denominación humana, no del sacerdocio levítico, no del sacerdocio de Aarón, del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que tiene estas características, es eterno y es espiritual. Alabe al Señor, porque usted hace parte de ese reino espiritual, donde hay un gobierno, un rey eterno de justicia, que reina para siempre, se llama Jesucristo. Donde hay un sacerdote, un sumo pontífice de nuestra fe, que traspasó los cielos por nosotros, que se presentó ante el Padre por nosotros, y se llama Jesucristo. Y en ese orden nosotros somos ciudadanos del reino espiritual y sacerdotes de este orden
espiritual para ministrar al Señor. ¿Qué ocurrió también allí? Se destruye al diablo y sus ángeles. Ustedes saben que la bestia Nerón, 666 da el nombre completo de Augusto Nerón, basado en los valores que se le dan a las letras, da 666. Yesio Floro también. Estas bestias, estos falsos profetas de ese primer tiempo de la iglesia, del que habla Revelaciones, todos ellos fueron destruidos. Todos fueron destruidos. Hoy usted y yo no tenemos que luchar contra ningún diablo, como ellos allá. Usted y yo hoy en día, el único diablo o diabolo que debemos controlar y sujetar y hacer morir es el diablo de nuestra mente o nuestra carne, en el sentido de la naturaleza humana caída, pecaminosa, contraria a Dios, que habita en nosotros, que todavía vive en nosotros, pero que ustedes y yo, como somos gente de reino, gente que tiene una visión espiritual, un conocimiento diferente, pues no vivimos ahora para agradar a la carne, ni para hacer las cosas según la carne, sino que ahora vivimos una vida espiritual. Entonces todos los días matamos al natural y le damos fuerza al espiritual, haciendo morir lo natural en nosotros, lo terrenal en nosotros, para que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. La idea también del diablo como tal, de ese diablo que se le reveló a Dios, pues es un tema que vamos a tratar en la próxima convocatoria que se va a hacer. Ya hicimos la primera convocatoria sobre el infierno, se va a hacer una segunda convocatoria sobre el estudio del diablo, quién es su origen, quién es el diablo, pero ese estudio se hace los viernes en la Escuela Bíblica de Vínculo Perfecto. La convocatoria se hace y quienes estén interesados pues van a participar allí también del estudio como tal. Pero déjeme decirle esto, no hay diablos con los que usted tenga que estar luchando más que el diablo de su carne o los diablos de los otros, de su mente carnal, que pone problemas. Pero diablos como tal, así como la religión le enseñó, no los hay, se lo digo de una vez. Ustedes son unas personas, igual que yo, que podemos vivir para Dios, la vida espiritual, podemos hacer la voluntad de Dios, sin tenernos que preocupar de tener que luchar o pelear contra espíritus que son, según la religión, casi iguales de poderosos que Dios, porque esto sería una batalla perdida, de una vez se los digo. También destruyó a la muerte, porque ya creo que en unos 5 o 10 minuticos voy orando para que terminemos hoy en esta reunión especial que hice para poder concretar. Él destruye la muerte. ¿Por qué destruye la muerte? Porque la muerte retenía, hasta que Jesús muere y resucita, la muerte retenía las almas en el Seol. La sepultura, el Seol o el Hades, no solamente consumían el cuerpo de la persona, allí el Hades y el Seol destruían el cuerpo y lo volvían nuevamente a la tierra en el proceso de descomposición, sino que la muerte retenía las almas allí. Pues a partir de la resurrección de Jesucristo, la muerte no retiene las almas. Por eso Pablo puede decir, teniendo el conocimiento, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y por eso también en el Antiguo Testamento hay una referencia parecida a ese texto. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo muramos a esta experiencia o entreguemos el cuerpo, la muerte no nos podrá retener. No se podrá quedar con nuestra alma mientras que destruye el cuerpo. El cuerpo es una vestidura que deberá volver nuevamente a descomponerse en su energía, en sus componentes, pero el alma no será retenida por la muerte, porque Él es el primero de la resurrección, porque es que Él en todo tenía que tener el primer lugar. Y por eso también experimentó la muerte por nosotros y fue el primero en resucitar. Así que la muerte fue destruida porque, aunque el proceso de morir biológicamente es normal y natural, no vamos a dejar de ser ni a dejar de existir, sino en una transformación. O sea que la muerte fue destruida. Y algo con lo que quiero cerrar hoy es que en la medida que usted
recibe la palabra y que usted cree y que usted se le cae el velo y que usted se pone el colirio y que usted empieza a ver en medio de la oscuridad y en medio de la neblina que hay y que usted empieza a ver las cosas más claramente, usted pueda comprender que definitivamente todo ojo le verá, todos los hijos le van viendo. Y esa verdad que usted sabe aquí hoy, créame que esta verdad no solamente es de acá, somos 17 años, nosotros 17, 10.000 millones de habitantes en el mundo y solo nosotros sabemos esto. No, nos engañaríamos como Elías cuando dijo, Señor, solo yo he quedado, Dios mío, qué angustia tan grande, solamente yo estoy. Y Dios dijo, no, Elías, está muy equivocado. Nada más acá en Israel, tengo 7.000 más. 7.000 más, lo que pasa es que yo sé dónde están. 7.000 más que no han doblado sus rodillas ante Baal ni las cosas. Son gente que está también ahí en el reino. Y mire, como nosotros, hay miles y millones en el mundo a los cuales Dios, a través de su Espíritu, nos ha ido abriendo los ojos. Y el texto se aplica muy bien a nosotros cuando nos dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dios nos ha estado despertando de esa borrachera religiosa, espiritual, en la cual fuimos sumergidos durante siglos, durante años, con enseñanzas que nos quitan la autoridad espiritual, nos quitan la posición, nos quitan la identidad, nos atan, nos crean una cantidad de temores, nos esclavizan. Dios nos ha ido liberando de todo eso. El yugo ha ido pudriendo la unción, ha ido pudriendo los yugos se han ido pudriendo, se han ido cayendo. Y entonces nos podemos levantar y decir, wow, hay gloria. Claro que hay gloria, porque estamos en Cristo, porque somos más que vencedores. Y cada ojo de cada persona, no solamente cuando fue coronado en el mundo espiritual, con toda esa fiesta que hubo en el cielo, y todos los reyes lo vieron, todos los que habían muerto en la antigüedad le pudieron ver, pudieron entender que realmente Dios tenía un plan perfecto, que Noé no estaba loco, que Abraham realmente era un hombre de fe, que no estaba loco David cuando danzaba y fue menospreciado por su esposa, que le dijo, eres tan vulgar como cualquier sirviente, brincando y cantando y adorando a Dios en público, ¿no te da vergüenza? Y entonces David le dice, si por adorar a mi Dios y por tener alegría en mi corazón, porque hay victorias, porque el arca de Dios regresa, por todo esto, yo voy a ser considerado por la gente como algo vil o vulgar o público, pues que me lo consideren. Es decir, toda esta gente que murió con esa fe en Dios, y que en su momento quizás fueron avergonzados, ridiculizados, asesinados, aserrados, todas esas cosas, todos sus enemigos pudieron ver que verdaderamente Dios es fiel, que el Mesías se manifestó. Así como usted y yo hoy en día podemos verlo, podemos entenderlo, podemos abrazarlo. Este mundo tiene gobiernos humanos, pero hay un gobierno que sigue gobernando sobre todos y es el gobierno de Dios. Por lo tanto, cierro hoy este tema diciendo que algo extraordinario que pasó, muerte y resurrección, es que el Señor le dio el reino a los hijos. Le dio el reino a los hijos. Dice Jesús, hablándole a aquellos en el primer sistema, en el primer modelo, que era una nación, un punto geográfico, les dijo, mire, el reino será quitado de ustedes. Es decir, ellos tenían el reino. Claro, ellos tenían al Dios verdadero. Ese Dios verdadero habitaba en un templo, en un lugarcito, en el lugar santísimo, y allí una vez al año podían entrar y ofrecerle. Claro que sí, pero ¿sabe qué les dijo él? El reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Nosotros sabemos que cuando ellos lo matan, cuando él resucita, que el velo se rompe, que ellos lo cosen, que hay 37 años de persecución, ellos diciendo, no, el judaísmo, Moisés es lo verdadero y hay que hacer esto. Y Pablo y los que Dios llamó a la gracia diciendo, no, solamente Cristo, solamente por la fe, y los otros en el medio, los discípulos con el evangelio pues a los judíos cristianos diciendo, sí, sí, pues sí, hay que hacer algunas cosas, pero también hay que creer en el Señor. Y bueno, todo ese proceso, en el año 70, cuando Dios permitió que fueran masacrados, cuando Dios salvó a muchos que salieron antes del año 65, salieron de Jerusalén,
que ahora se esparcieron por todo el mundo y bueno, se multiplicaron al punto que en 1948 volvió y le dieron un pedacito de tierra para que nuevamente son nación. En todo ese proceso, en el año 70, cuando se destruye el templo y todo, ese es el momento oficial en que se establece oficialmente lo que ya en el cielo es una verdad, se establece acá en el tiempo cronológico humano y se ejecuta. Entonces ya no hay judaísmo para representar al Dios verdadero, sino que ahora lo que queda es la iglesia, los cristianos, que son perseguidos 230 años más también. Ellos son la iglesia, porque ni la muerte ni el de la tumba pudo retener el empuje de la iglesia, al punto que el imperio, 270 años después, lo único que le queda decir es, abracemos el cristianismo como la religión oficial, porque esta gente no hay quien los pare, es que nadie podía detener el empuje de la iglesia, y después de eso, llevamos más de 17 años, más de 17 siglos, y la iglesia no ha podido ser detenida. Y se han levantado enemigos, han quemado Biblias, han matado cristianos, han perseguido pastores, han cerrado iglesias, han difamado, atacan las iglesias, atacan los pastores, atacan los diezmos, difaman, hacen lo que quieran, pero no pueden detenerlo, porque nada puede detener el empuje de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos de parte de Dios un reino espiritual y ese reino le fue dado a los hijos. Usted y yo somos representantes del reino. Hoy somos 17 acá. No sé quiénes irán a ver el video después, más los otros 17, los otros 100, los otros 20, los otros 1000, los otros 50, porque Dios tiene mucha gente en Colombia y en el mundo que conoce esta verdad y que la están enseñando y que la están proclamando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento y alcancemos la estatura del varón perfecto, la altura, anchura y profundidad de Cristo y del conocimiento de Cristo. Mientras que eso no se dé en el mundo natural, tendremos pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. 5 ministerios. Los tendremos allí para edificar a los santos, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Yo no he rehuido compartirles a ustedes el buen mensaje. Ustedes se afirman en ese mensaje durante semanas y meses o años para que ustedes también trasvasen en otros el mensaje. Y así cada vez se va extendiendo, como dijo Jesús, como la levadura. Nosotros somos como un poquito de levadura que se le mete al pan, ahí dentro de la religión. Y paulatinamente, lentamente vamos leudando toda la masa con el conocimiento de Cristo. Mis amados, gracias por haberse conectado hoy a este estudio, a este encuentro con la palabra, por abrazar estas verdades espirituales que los llevan a ustedes y les permiten a ustedes reinar en vida sobre toda circunstancia, tener tranquilidad espiritual, tener seguridad de que son hijos de Dios, tener seguridad de que son salvos, tener en ustedes el reino y saber que son sacerdotes, que son reyes, que son hijos, que son representantes del reino de Dios. O sea, tanto título que Dios nos ha dado. Vivamos a la altura de lo que somos. Tendremos nuestro próximo encuentro el miércoles y paulatinamente cada domingo y cada miércoles estudiando la palabra. Quiero saludar a las personas que están en Europa, en España, que se han conectado, gracias. A los que están en Brasil, gracias. A los que están en la ciudad de Cali, gracias. Y bueno, si alguien más se me sale que esté en otro lugar, a los que están acá en la región, gracias. Y a quienes nos vean en diferido en algún momento. Les invito para que nos unamos en oración, por favor. Como les dije al principio, al final oraríamos. Entonces vamos a hacer la parte de la oración a nuestro Señor en esta mañana que Dios nos ha concedido. Amado Dios y Padre nuestro, gracias, 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 gracias. Leímos esta mañana el Salmo 150,
que todo lo que respira debe alabar al Señor y debe hacerlo con instrumentos, con danzas, con brincos, con júbilos, con gritos, con alegría. Que todo lo que respira alabe tu nombre, que mientras que haya aliento en nosotros, Señor, nosotros alabemos tu nombre. Que mientras haya aliento en nosotros, nosotros bendigamos tu nombre, Señor. Y que lo hagamos con saltos, con gritos, con cánticos, con danzas, con alegría, con júbilo, con cánticos, con instrumentos. Y que también lo hagamos con una boca que se abre todos los días para nombrar a Dios. Un fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta acá. Y quiero tomar las palabras de Josué, que aún están en el mundo espiritual activas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo hasta este lugar, fecha y hora, para poseer la tierra. Bendito su nombre. No que nos va a dar, sino que nos dio. Gracias por todo lo que el reino ya nos dio, por toda bendición, por todo favor, por toda gracia concedida. Y gracias porque nos has traído hasta acá. Y nosotros en tu nombre, Señor, poseeremos cada día lo que ya has dado para nosotros, lo que ya has decretado para nosotros. Que esta semana sea una semana, Señor, como todas, bendecida, completa, rebosada, remecida. Y que eso, bajándolo a la experiencia humana, sea una semana donde podamos vencer las afugias mentales, donde podamos suplir los requerimientos materiales y económicos, donde podamos sentir y ver la salud y la sanidad en el cuerpo, donde podamos ver respuestas a las peticiones de oraciones, donde podamos ver que tú intervienes para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, para que no tengamos que madrugar con esfuerzo y acostarnos cansados con esfuerzo para poner el pan en la mesa, sino que podamos dormir tranquilamente el tiempo que sea justo y necesario y haya pan en la mesa, haya vestido, haya abundancia. Y que durante toda esta semana, de alguna manera, de alguna forma, podamos predicar a Cristo con nuestra vida o con nuestras palabras. Bendice a tu pueblo, Señor, grandemente, y bendice a la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracia y paz para ustedes. Muchas bendiciones. Estamos firmes y constantes. Gracia y paz.